Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Fran Pastor del proyecto PC Componentes. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Hola, Josep. Encantado de estar aquí. Bueno, bienvenido al podcast de e-commerce. Creo que ya va a ser cerca o probablemente el podcast número 80. Y a ti te encontré a raíz de una publicación que hiciste en LinkedIn hablando de estrategias de email marketing que estabas ejecutando. Y al final, bueno, todo el mundo en LinkedIn está hablando de el CPA se está disparando, la importancia de la recurrencia en el cliente y aquí, en parte, entra el email marketing, ¿no? Entonces, creo que hoy, con toda la buena expresión de la palabra, te voy a exprimir al máximo con esa orina que tenemos para algunas dudas que yo en la gestión de un e-commerce multimarca creo que pueden ser interesantes de resolver a nivel de email marketing. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Todo genial, muy interesante seguro. Entonces, para quien no te tenga ubicado, vamos a las preguntas rápidas de rigor. ¿Cuál es tu rol actualmente y dónde? Aunque ya con la entradilla se ha dicho. Sí, yo soy el email marketer, digamos CRM manager de PC Componentes. Principalmente me centro en la comunicación hacia los clientes, los canales propios, ya sea email, pues push, la app. Vale, o sea, también dentro de lo que es la parte de CRM, email marketing, también entraría la Sí, al publicación. final si quieres hacer una estrategia omnicanal que tenga sentido, que no estés machacando a los clientes entre los diferentes medios, pues sí, tiene sentido agrupar todo lo mejor posible. Claro. Vale, perfecto. Incluso mira, no lo tenía preparado, me iba a enfocar bastante en email marketing. Sí que he escuchado algunos podcasts enfocados a la ratio de apertura que tiene una notificación push en app, que son bastante interesantes, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando. Genial. Entonces, hablemos de tu contexto, ¿no? Antes de, obviamente, entrar en PC Componentes, ¿qué habías hecho? ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Cómo has entrado en el ecosistema digital? Sí, fue curioso, al menos mi inicio, que creo que a muchos perfiles le ha pasado. Yo estudié psicología y cuando salí de la carrera, pues creo que me encontré un mercado bastante complicado para encontrar trabajo sin experiencia y hice como muchos, empecé a probar cosas online, ¿no? Me abrí mi blog, empecé a crear mis webs, web de afiliación, incluso un foro por membresía cuando todavía no eran famosos. Hice varias cosas y al final terminé aprendiendo de marketing sin querer. Fue casi como Algo de SEO sabes, ¿no? Si has tocado algo. Justo, es lo primero que aprendes cuando quieres posicionar un blog, ¿no? Entonces, fue mi primera patita en el email marketing fue a través del SEO y la creación de un WordPress y demás. Y poco a poco fui aprendiendo sin darme cuenta y al cabo de los años sí que ya quise centrarme en ello. Me hice un curso bastante potente de marketing digital y a raíz de ahí conseguí mi primer trabajo en marketing, que fue en una agencia en la que estuve 2 años y al estar ahí en la agencia vi la oportunidad de PC Componentes, postulé a la oferta de email marketing porque era lo que más me gustaba de la parte de la agencia, de llevar a los clientes, que al final lo llevas de todo un poco, ¿no? Pero fue la parte que más me gustaba a mí. Postulé y tuve la suerte de que me cogieran. Entonces, para entenderlo, ¿no? Pues haces la carrera universitaria de psicología, vas bicheando, vas haciendo blogs, vas aprendiendo de marketing digital haciendo, que creo que esto es importante, ¿no? Sí. Haces una formación, que ¿era un máster? Es decir, era un... Era de casi un año, pero no estaba considerado como un máster. Vale. Sí, pero vamos, al final era con de verdad gente que estaba al día a día en marketing digital. De hecho, como dices, los profesores estaban al día a día. De hecho, la persona que me contrató llevaba una agencia de marketing digital. O sea, que estaban al día, que no es como un curso muy teórico, digamos, sino que era bastante práctico. Y bueno, la verdad es que aprendí bastante. Vale, el curso como tal se puede decir, también feedback. Sí, es de aquí de Murcia también, en la empresa del máster es EBF, European Business Factory, y la verdad es que a mí me gustó bastante. Vale, genial. Entonces entras en una agencia, entiendo que la agencia era de marketing digital 360, era especializada en email marketing. No, era 360, sí, era toda la parte del marketing digital de las empresas a las que tenía como clientes. Vale, genial. ¿Y allí es cuando te especializas en email marketing o vas tocando diferentes palancas y por consecuencia te va gustando más? Sí, tal cual, fue eso, vas tocando todo y siempre hay algo, ¿no?, que te llama más la atención y vas hacia ahí y empiezas a dedicarle más tiempo y empiezas a probar más cosas y al final, al cabo de unos años sí que llevaba yo incluso, me acuerdo que hasta empezaba a probar cosas en cuentas que no llevaba yo, ¿no?, porque me había gustado bastante. Vale, genial. Entonces voy a la pregunta clave, ¿no? Es decir, ¿por qué a día de hoy, 2025, que parece evidente, pero también quiero saber tu respuesta, un e-commerce, ya sea multimarca o monomarca, debería estar haciendo foco en el canal del email marketing? ¿Qué voy a decir, no? Pero yo creo que sí por una razón clara y es que se nota que cada vez hay más competencia en la parte de pago.
como ha pasado en todo desde que está el Internet, poco a poco va aumentando la competencia que hay en cada ámbito, en el SEO, en la parte de SEM y, por supuesto, también en email marketing, pero hace que los costes generales de publicidad y de comunicación de marketing se reduzcan, ya que una vez que captas a ese usuario o tienes ya el cliente registrado, es mucho más sencillo comunicarte otra vez con él. No tienes que al 100% pagar por un anuncio de nuevo para que entre, por ejemplo. 100%. Bueno, entraremos en detalle en ello, pero o sea, incluso resalto lo que comentas, ¿no? Hay una clara tendencia de aumento de competencia en el canal online e incluso de saturación, con lo cual aquí los únicos que ganan a día de hoy es Google y Meta, y aquí es uno de los canales, y también incluso lo que hablabas, ¿no? De las notificaciones push a través de la app, de contacto directo con un usuario final. Perfecto. Entonces, ya hilando ya tenemos claro tu contexto, tu experiencia, entras en TC Componentes, ¿no? ¿Esto qué año era, más o menos? 2021. Tengo 4 años en la empresa. Vale, genial. Entonces, en el momento que entras, ya había el departamento como tal de email marketing, era un rol que ya existía, entras tú nuevo, ¿cuál era el contexto? Sí, no, ya existía, claro, por supuesto, y de hecho creo que eso fue uno de las grandes diferencias, ¿no? De trabajar en una agencia, trabajar en una empresa únicamente para ella, y es que también el tamaño era muy diferente. En una agencia es raro ver tamaños de base de datos muy grandes. En PC Componentes tenemos 3 millones de suscritos, así que la diferencia en general a cualquier cuenta normal de una agencia suele ser bastante grande. Ya estaba montado, digamos que como que la base estaba ya bastante trabajada y con bastante TSAB hechos y fue un reto ver cómo ampliar lo que ya estaba hecho, ¿no? Pero es cierto que es un trabajo que quieras especializar todo lo que puedas y puedes seguir trabajando en ello para hacerlo todavía más preciso a las comunicaciones. Claro, aquí la clave, creo que has comentado un punto se ha ido sembrando a lo largo de los años y se ha ido recogiendo y depurando una base de datos que hoy lanzar un correo a base de datos de PC Componentes puede tener mucho impacto, tanto a nivel ya incluso de branding o de performance, o va a ser el objetivo que se defina, ¿no? Pero aquí creo que la clave es esta, que tú entraste en 2021 y se había ido sembrando, ya sea con pedidos Claro. o con captación de primeras compras, lo típico, ahora entraremos en cómo captar correos y obviamente ahora hay mucha chicha y me imagino que esta base de datos debe estar algo segmentada, ¿no? Sí, si no puedes trabajar bien. Si empiezas a lanzar solo newsletters generales, tarde o temprano, pues bueno, puede ser que funcione, ¿no? Si no lo haces mal, pero que se le puede sacar muchísimo más al canal. 100%, 100%. Genial. Entonces, para entrar a una foto genérica, estos 4 años, ¿cómo ha ido evolucionando el departamento de email marketing CRM? Pues al final ha ido evolucionando como la empresa. La empresa ha ido creciendo también y sobre todo hemos entrado en un proyecto de internacionalización bastante interesante que al final de cuentas también es un reto para todos los canales que vamos a esos países en los que somos más nuevos. Empezamos de cero en países en los que abrimos también mercado, ¿no? Entonces la estrategia también tiene que ser diferente. Y ese yo creo que ha sido uno de los retos más importantes de estos últimos 4 años. Entrar en países como Francia o Italia son retos porque tienes que empezar de cero, tanto con lo que implica que la marca también es nueva, ¿no? Entonces todo el equipo vamos ahí a hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible también. Claro, aquí se habla siempre el caso de PC Componentes, a mí siempre me ha gustado mucho la hiperespecialización en un mercado durante muchos años sobre un sector que pues ha ido abriendo. Y ahora sí, ¿cuándo empezasteis porque sí que tenía claro España-Portugal, ¿no? Si no me equivoco, Sí. toda parte de la península ibérica, pero Francia, ¿cuándo abristeis? Si no recuerdo mal, fue en 2023. Ya digo que no sé exactamente si fue entre 2022 y 2023, pero vamos, que llevamos relativamente poco abriendo estos nuevos países. Y en Portugal sí que llevamos, creo que 8 años, si no recuerdo mal, y casi 20 ya en España. Casi nada, casi nada. No, pero es cierto lo que estábamos hablando, ¿no? De que ves otros players multimarca, digamos, que han hecho desde el día 1 como abrir a todo el mundo, todos los idiomas, a full con SEO, con Google Ads principalmente, y obviamente Meta, etcétera, pero toda la parte que es la web captación y el caso de PC Componentes a mí es un caso que siempre me ha gustado de hiperespecialización sobre un mercado, trabajar muy bien autoridad de marca y por consecuencia lo que hablabas ahora, la base de datos que tenéis y replicar este modelo ahora a otro mercado,
No, porque entiendo que habéis abierto Francia, pero habéis abierto no sé si Italia la habíais abierto. Sí. Vale. Sí. O sea, los mercados actualmente activos en PC Componentes es Portugal, España, Francia e Italia. ¿Serían estos? Sí. Estamos viendo la parte de Alemania, pero sí que Claro, estamos ahí. sí, 100%. Genial. Y creo que también hay un punto importante, Sí. porque no solo sí que estamos como muy especializados y de ahí el nombre de PC Componentes, pero es cierto que también nos ha permitido expandirnos horizontalmente. O sea que eso, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero es que ahora pues desde una lavadora hasta una televisión la puedes comprar en PC Componentes y es algo que también a nivel de email marketing es un gran reto porque igual tú puedes ser gamer, puedes comprarte una tarjeta gráfica, pero luego necesitas una lavadora, ¿no? Y tienes que... No es como, por ejemplo, en una tienda de ropa en la que tú tienes claro normalmente que el hombre comprará ropa de hombre, la mujer comprará ropa de mujer y ya está, ¿no? Pero el gamer también necesita una lavadora o necesita un frigorífico, ¿no? Normalmente. Entonces sí que ahí eso lo complica todo y al hacerlo tan grande también como es en PC Componentes también lo hace, digamos, divertido. Sí, además, hilando con lo que estás comentando, hemos hablado de mercados, que es una vertical de crecimiento, ir abriendo mercados. Como tú bien dices, ampliar catálogo, ¿no? Que obviamente beneficia también al SEO y a todas las posibilidades a nivel de Google Ads. Y como tú dices, también a ese email marketing de tengo a ese gamer que me ha comprado una silla gaming, pero también de lo que tú dices, ¿no? Pues ahora tengo el lanzamiento de lavadoras y puede necesitar, ¿no? Con lo cual, obviamente, esto beneficia un montón a nivel de negocio y me imagino que también os complica y es un reto, ¿no? A la hora de cómo se comunica esto a través del correo. Genial, pero bueno, lo que has dicho, es de cajón que esto a nivel de negocio es fundamental. Sí. Que si no me equivoco, esto también lo hacéis a través de la apertura del marketplace en PC Componentes, ¿no? Sí. De nuevos proveedores, también amplitud de catálogo, eso os permite crecer un montón. Sí, eso ayudó mucho a la amplitud del catálogo y bueno, creo que es una estrategia muy, muy interesante que a nivel de email marketing, la verdad, pues te amplía todo lo que puedes comunicar. Genial. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilitatón, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilitatón.com/newsletter, visibilitatón.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Pues ya tenemos con esta foto clara y este contexto, vamos a entrar como si fuese una consultoría entre colegas también, como si fuese una conversación de bar, pero aquí he pensado mucho en la persona que nos está escuchando, ¿no? Que tiene su e-commerce, que seguramente si mirásemos su Analytics tiene dependencias de Meta o de Google Ads, bueno, de PIN Global, pero principalmente los reyes, ¿no? Y vamos a intentar ayudarle a que potencie este canal. Con lo cual, ya en el primer segmento lo he estructurado sobre la segmentación de la base de datos, que creo que es algo que debes trabajar bastante. Entonces, lo dicho, ¿no? Una pregunta de base sería, ¿cómo decidís qué enviáis a quién? ¿No? Es decir, has hablado de catálogo, de mercados, incluso estacionalidad. Entonces, hablemos un poco de esto, ¿no? De qué se envía a qué persona y cómo lo estructuráis. Sí, esa es, yo creo que la pregunta clave. Normalmente creo que cualquiera en email marketing sí que diferencia entre los dos grandes grupos de email que son pues los transaccionales o automatizados, en los que tú defines qué reglas son los que se tienen que cumplir para que ese email se dispare. Ahí se definen previamente a que se lance, o sea, creas todo ya con ese tipo de reglas y luego sí que están la parte más de, digamos, newsletters o campañas en las que tú tienes ya algo, como dices, una estacionalidad. Ahora que hace frío, pues vamos a comunicar algo que tenga que ver con la calefacción, por ejemplo, ¿no? Que son totalmente diferentes ya que el usuario en sí no ha pedido recibirlo en el momento en el que la recibe. Entonces yo creo que es donde más hay que cuidar la segmentación, porque el automatizado está claro que si cumple las reglas, algo ha pasado ahí que el usuario es propenso a recibir ese correo si lo has hecho bien, ¿no? Esa automatización. Pero las campañas tienes que segmentar mejor porque el usuario no espera recibir esa newsletter. Por supuesto, lo tienes apuntado a tu base de datos, pero no tiene por qué esperar. No es como si estás haciendo una búsqueda en Google y aparece ahí shopping porque estás buscando justamente un portátil, ¿no? En la newsletter pues puede ser que el usuario esté tiempo sin visitarte, igualmente reciba el email. Yo creo que ahí tienes que hacer acopio de toda la información que tengas del cliente.
Y yo creo que es uno de los activos más importantes del email marketing, ¿no? Este Fidata, que se llama, que es al final todo el historial de compras del usuario, el comportamiento web que ha tenido recientemente, si ha visitado categorías o no, o qué categorías ha visitado, o qué compras ha hecho recientemente para no recomendarle lo mismo, o el tiempo incluso de la compra, de la última compra, porque si acaba de comprar, no vamos a incitar de nuevo una compra de lo mismo o similar a lo que acaba de comprar, ¿no? Entonces son muchos valores. Y otro punto importante es si lo tienes segmentado, digamos, cualitativamente. Si sabes que la persona ya ha entrado en un perfil que parece, por ejemplo, gamer, pues intenta comunicar ese tipo de ofertas. No vayas de repente a una silla de oficina, que puede, ¿no?, encajar, pero a nivel macro será menos probable que le guste. Claro, seguimos con este punto de la segmentación, ¿no? Queda claro, ¿no? Dos grandes tipos, uno que son los automatizados, otros que son pues, campañas semanales, que en base a una estacionalidad, unas campañas de promoción, marcas incluso, e incluso el propio tagueado del usuario en base a su comportamiento. Estas automatizaciones, ¿tenéis una herramienta propia? ¿Es una herramienta externa que habéis integrado dentro de la empresa? ¿Cómo lo utilizáis? Sí, utilizamos una herramienta externa, sí, como cualquier otra. Puede ser que Y sea, o sea, ahora tengo dudas porque sé que Connective en su momento iba como muy asociado con PC Componentes. sí, seguimos con ello. Vale, o sea, Connective, que es como un clavillo, para que la persona que nos escuche que no es Sí, como un clavillo, pero español, eso sí, es- de Murcia está bien. también. Entonces, vale, Connective como tal es la herramienta que permite, hay un montón, o sea, hay un Sí, hay montón, muchísimas. pero para e-commerce sí que es verdad que se han especializado un montón y permite hacer estas automatizaciones e incluso lo que tú comentabas, si no me equivoco, de etiquetado en base al comportamiento del usuario en web. Genial. Entonces, una automatización tipo, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Automatizaciones. Bueno, la más famosa, que seguro que hablamos más adelante, es la del carrito abandonado. Está claro que una persona se puede poner a empezar la compra y puede distraerse de cualquier manera, sobre todo ahora que estamos, creo, en la época de la distracción. Y puedes que sea útil que al cierto tiempo le vuelvas a recordar, oye, que tienes esto todavía pendiente, ¿no?, que te ha interesado y todavía no lo has comprado. Y hay diferentes métodos que se han podido probar diferentes, pero esa es una de las principales que pues tiene que tener ese carrito abandonado con algún recordatorio extra. Pero, por ejemplo, una automatización también es esa captación de leads, porque entiendo que muchos e-commerce cuando están empezando disparan a todo el mundo, digamos, en cuanto entras al e-commerce tienes un pop-up, posiblemente, ¿no? O tienes, y de hecho sin criterio, porque a veces entras incluso de un email que te ha enviado la propia marca y vuelve a salirte el pop-up, que normalmente es como si ya estoy suscrito, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser automatizado dentro que cabe para no impactar y no molestar al usuario que ya te sigue, que ya es fiel a tu marca y que está suscrito. O sea, que hay automatizaciones de todo tipo, no solo para los envíos de los emails. Sí, hablaremos de esto, ¿no? Que al final lo que te permite también esta tipología de herramientas es también estas notificaciones en la propia web o en el mobile, incluso que te hayas descargado la app. Y es como lo que tú dices, si has aceptado las cookies del banner de cookies, es no coherente que no te vuelva a aceptar, perdón, a salir, ¿no? Entonces, teniendo este concepto claro que has comentado, automatización de correos, en base a comportamiento, aquí la persona que nos escuche que ponga pausa, que vaya a Google y busque automatizaciones típicas de que ahí tendrá un casco porro para aplicar. Y esto lo que nos permite, como bien dices, incluso es que ese primer correo del usuario no caiga en spam, por ejemplo, sobre todo cuando han hecho una compra para el seguimiento, el tracking del pedido, este cajón. Entonces, ese sería un tipo. El otro tipo que has comentado es lo que tú has dicho, que vosotros de forma proactiva tenéis una estrategia, unas campañas semanales. ¿Cómo sería el flujo de trabajo para hacer esta tipología de campañas? Sí, bueno, por suerte en PC Componentes el equipo de marketing es bastante grande y está bastante bien organizado y normalmente sí que hay una parte del equipo que se encarga de planificar y diseñar este tipo de campañas, ¿no?, y de calendarizarlas. Por tanto, ahí supongo que tenemos cierta ventaja desde el departamento de email marketing en cuanto a que normalmente ya tenemos qué se va a comunicar con semanas vista y además sabemos ya qué público objetivo, qué tipo de ofertas va a incluir. Por tanto, es mucho más sencillo planificar y segmentar de antemano lo que vamos a querer comunicar en ese momento. Entiendo que ahí hay una facilidad bastante interesante, ¿no? Que creo que cuando una empresa es más pequeña normalmente tiene que, digamos, inventarse, ¿no?, o calendarizar desde un inicio, ver qué días hay en ese mes o cuáles son los festivos o los típicos días de ese mes para comunicar algo en esas fechas. Pero sí que es verdad que en PC lo tenemos todo bastante bien trabajado a nivel de estrategia y me vienen, digamos,
ya dadas y lo bueno es que el equipo cuenta con el email, que es como, por ejemplo, creo que puede pasar en el SEO. Si tú creas una web sin tener en cuenta en el SEO, pues al final va a tener un SEO mucho peor que alguien que ha tenido el SEO en cuenta para crear la web, ¿no? Si en una campaña ya también tienen en cuenta el email, pues va a funcionar mucho mejor. O sea que creo que es una doble vía en la que tú tienes que, tanto si eres el email marketer o trabajas en marketing automation en una empresa, tienes que definir o estar ahí con la gente que esté definiendo las campañas, y tanto la gente que las defina tiene que tener en cuenta que hay un canal que no es como enviar publicidad a Google o a Meta. Claro, entiendo que también para como bajarlo al barro, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora estaba repasando el correo porque estoy suscrito, obviamente he hecho trabajo de exploración, ¿no? Y va llegando la newsletter de PC Componentes y hoy a las 10:52 me ha llegado el de Comienzan los días naranjas. Me imagino que es la campaña que habéis arrancado este mes de marzo. Entonces, para entenderlo, ¿no? Lo que tú me trasladando lo que tú has dicho. Hey, pues hay un equipo que tenemos muy claro cada mes, más o menos, cada trimestre, cada mes qué campañas vamos a lanzar, incluso algunas semanas, y esto se coordina tanto email marketing, la app, redes sociales, algo incluso de PR, por ahí irían los tiros, ¿no? Vale, Eso genial. Con lo cual, os coordináis todos los departamentos. Esto es muy guay porque al final nos alejamos, lo típico de multimarca, que se habla solo de, yo qué sé, pues SEO, Google Shopping, tener el precio, subir y bajar catálogos, sino que de forma proactiva siempre tenéis algo que contar y todos los canales trabajáis en consonancia, ¿no? Eso Entonces, bajándolo a tierra, es esta campaña, me imagino que ya la teníais planificada. Esta campaña en concreto, ¿lo habéis tirado a toda base de datos? ¿O hay un copy diferente en base a mi comportamiento u otros? De hecho, esa específicamente es de las campañas más importantes del año. Entonces, es como la... Está parado, Fran, que lo sepas. Sí, la más importante que hemos empezado hoy, y por tanto, como tiene ofertas de todo tipo y de todos los tipos de productos, es como que no hay una segmentación clara, porque cualquiera que sea la necesidad va a encontrar algo que le interese en oferta. Entonces, no es como si hacemos un especial gaming en el que está clarísimo ahí el perfil al que vas dirigido, o un especial calefacción en el que pues ya tiene que haber comprado a lo mejor algo de hogar o hacer ese tipo de perfil de compra, pero en cambio ahí puedes encontrar de todo, por tanto no tiene una gran segmentación. A lo largo de la campaña sí que es verdad que están planificados diferentes impactos según lo que también hagas o lo que no hagas o si compras o no compras, ¿no? Esas son ya las automatizaciones que hemos comentado. Claro, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, he abierto este correo. Entonces, esto ya es una información para la herramienta, ¿no? Porque hay gente que la abrirá, hay gente que no. Esto ya es una primera información que puedes ir tagueando. Si es algo erróneo, me corriges, eso todo, porque bajarlo a la tierra, que la persona que nos está escuchando diga, hostia, pues yo puedo hacer esto en mi sector, habrá habido carnaval, por ejemplo, este cajón, ¿no? O ahora que sea el Día del Padre o lo que vaya viniendo, pues plantearlo así, ¿no? Entonces, ahora mismo en este correo tengo las diferentes familias, pues en mi caso incluso tendré que comprar un monitor, ¿vale? Entonces, esta acción de que yo he visitado los monitores, esto también lo podríais tener tagueado, ¿no? Y podríais tener segmentado. Eso es. Entonces, sí, es cierto que el tagueo no funciona, como he dicho, como en otras tiendas, y que tú puedes querer a un monitor ahora, encima que la compra suele durar, o de media la vida útil de un producto en tecnología es bastante alta, no es como el que se compra una sudadera que a la semana siguiente puede querer otra. Claro. Pero un monitor, si todo va bien, pues te puede durar años. Entonces, ahí hay que tener cuidado con qué etiquetas, esto depende de cada negocio, por supuesto, hay que tener cuidado porque puede ser que si tú tienes ahí te etiqueto como que tienes interés en los monitores y mañana te lo compras, pero no hago nada con esa etiqueta, ya probaste que eres... Es lo que comentabas de no tiene ningún sentido, a no ser que sea un empresote que tenga oficinas y cada día tenga un onboarding, que no es el caso, no tiene sentido que me vayas bombardeando, ¿no? Incluso puede que me desuscriba. Claro. Genial. Vale, genial. Esto pasa lo mismo. Me mola mucho este concepto porque al final también es lo que es como muy obvio, pero se traslada también al remarketing en Meta o en Google Ads. Es decir, si tú ya te has comprado ese monitor, tienes la conversión en Analytics, no te voy a hacer remarketing de monitores porque ya has convertido, ¿no? Al final vendría a ser un poco lo mismo. Vale, perfecto. Pues hemos ido hablando de segmentación, de qué enviamos a quién. Hemos separado dos grandes grupos, automatización y campañas. Y ha dado la casualidad de una de las campañas más relevantes de la empresa, los 10 naranjas, que estaba esperando a que fuese así. Y pasemos a otro tema que creo que es interesante, que es la personalización del contenido, ya sea en web o principalmente en esta tipología de correos, que sean automáticos o no, porque hablemos de los condicionales, ¿no? Es decir, en base a cómo se comporta el usuario con un correo, cómo lo trabajáis, ¿no? Seguimos con este ejemplo, si te parece bien, sea muy tangible. Entonces, supongamos que yo no abro este correo.
¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Sí, dependiendo de cómo sea la campaña o de la duración de la misma es diferente. Si, por ejemplo, va a ser solo hoy, digamos que va a ser una oferta que dura solo 24 horas, que los hay, ¿no? No es como esta campaña, pero digamos que lo es. Ahí sí puedes ver que el que no te lo ha abierto y cuando queden pocas horas para que se acabe esa oferta, poder intentar hacer un recordatorio. Si sabes sobre todo que ese usuario le interesa. O según también el asunto que hayas puesto, cambiarlo completamente. Porque a lo mejor, por lo que sea, ese no le ha interesado y quieres cambiarlo por completo para ver si entonces sí lo abre. Otra cosa es que haya abierto y no haya pinchado. Eso es un caso totalmente distinto. A lo mejor el contenido no iba para ti. Si tú estás ahí pensando en comprarte un monitor, como has dicho, y yo te he mostrado de todo menos monitores y no te ha interesado, pues lo que voy a intentar no es repetirte otra vez la misma comunicación a ver si a base de repetición te gusta comprarte otra cosa, ¿no? Entonces ahí lo que intentas es cambiar el contenido. Vamos, al final es una mezcla de lo que el usuario hace o no hace con las comunicaciones que ya le has dado. Genial, genial. Entonces, entiendo esto, ¿no? Que siempre hay como un input, un output, y en base a ese output, que es el comportamiento de un usuario, pues tenéis diferentes flujos de trabajo. En estas campañas fijas, digamos, como la de 10 naranjas, cuando la vais a publicar, ¿ya tenéis planificada las diferentes acciones en base a lo que decíamos, ¿no? Si no abre o hace clic o cómo lo planteáis? Sí, aunque al final ten en cuenta que hay muchas posibilidades. Sí que tenemos ya muchas en cuenta previamente, con algunas semanas vistas de anterioridad, pero imagínate, por ejemplo, que ahí en el mismo correo habían como 12 categorías que puedes pinchar. No tenemos automatizaciones para todas, ¿no? Pero imagínate que por lo que sea no se ha detectado que hay una estacionalidad completa en algún elemento de algún producto de hogar. Si mañana veo los resultados que de repente en hogar ha habido un pico tremendo de clics, por lo que sea, pues proactivamente también intentamos hacer algo, ¿no? Creo que también en SEM pasa mucho, ¿no? Si ves que una campaña de repente hay muchos clics, intentas optimizarla todo lo posible o ver qué ha pasado ahí para, pues igual en email al final. Ves dónde clican más y aunque no tengas preparado una automatización para ello, intentas hacer algo proactivamente. Sí, esto que estás comentando mola un montón porque esto incluso a mí me pasa con la newsletter, obviamente a diferente escala, pero también te das cuenta de qué contenidos la gente tiene más interés, es decir, que hace más clic, ¿no? Y en base a esto, pues incluso modifico o replanteo el calendario editorial de ese periodo porque de forma descarada lo ves, ¿no? Ves que incluso a veces hay paretos, ¿no?, de clics y que se lo lleva de repente a una sección u otra y en base a esto después incluso puedes hacer un hilo conversacional sobre eso en concreto para esos usuarios que han hecho clic, ¿no? Con lo cual veo muy interesante lo que dices parece una tontería, pero claro, es que tú tiras ahora este correo a 3 millones de personas y si por X o por Y el 80%, que sería una locura, pero yo qué sé, un 40% se van a una familia, aquí pasa algo, ¿no? Hilando con esto, se habla mucho sobre todo en tecnología, de toda la casuística de retail media, ¿no? De que las marcas, junto a los e-commerce multimarca o marketplaces, al final tenéis un poder, una base de datos muy relevante, una audiencia muy relevante. Dentro de estas campañas también concretas, ¿las marcas también pueden participar o participan o hacéis algo con las marcas? Sí, no es mi especialidad, de hecho, pero por ejemplo, si lo ves, ahí hay un calendario de Brand Days en el que cada día vamos a tener ofertas distintas y depende de marcas, por ejemplo, ¿no? Hoy es, por ejemplo, el día con ofertas de Intel. De Y Intel, así mañana posteriormente. Wow. Vale, qué chulo. No me había fijado. Vale. Entonces, esto, lo dicho, ¿no? Hay una conversación proactiva con las marcas, ¿no? Y vamos a hacer esta campaña. Claro, va con antelación de bastantes semanas. Evidentemente, me imagino que no se planificó ayer, ¿no? Entonces, entiendo que, por ejemplo, el martes, aquí estamos al lunes, el martes, si yo por X puedo quejar con la marca MSI porque soy gamer o lo que sea. Bueno, no quiero etiquetar a la gente que compra esta marca por gamer, no me malinterpretéis, pero entiendo que puede tener tiene sentido, ¿no? Bueno, esto va a salir más tarde, esta grabación, así que podemos hablarlo sin ningún problema. Entiendo que habrá una campaña de esta marca. Hay, dependiendo de qué marca, porque hay tantas marcas y tantos tipos de productos, dependiendo de qué nos interesa, normalmente lo tenemos automatizado o no. Ya te digo que sería como de repente encontrar un pico en un producto concreto, sabemos que hay que hacer algo, ¿no? Pero por suerte también hay esquemas en la parte de email marketing que son dinámicos. O sea, tú puedes tener un email totalmente dinámico dependiendo de lo que visite el usuario. A lo que me refiero es que si visita monitores, tú puedes tener esa automatización para mostrar los mejores monitores que tenemos en oferta ahora mismo, sin que tener que yo preparar específicamente un contenido de monitores para ti.
Eso es la potencia, creo que, del email marketing. Qué chulo. Es decir, o sea, lo que estoy entendiendo es que si yo, por ejemplo, yo que ahora tengo un HP, si voy a la categoría de portátiles HP, la herramienta, o sea, Connective, coge este dato de mi comportamiento, si ya estoy logueado, entiendo, de sesión, tenéis mi correo, y en base a este comportamiento, supongamos que no he entrado nunca, bueno, no, es la segunda vez, pero hace mucho tiempo, me podéis enviar como una comunicación, ¿no? De, hey, has visitado estos productos. Eso es, justamente con lo de las cookies, ¿no? Cuando aceptas las comunicaciones comerciales. Mucha gente, incluido yo, que si desconoces ese tema, a lo mejor le tienes como miedo, pero es lo que puede hacer que yo te muestre los productos que de verdad tienen la mejor oferta en el momento, porque es lo que te voy a mostrar cuando estás visitando un monitor, por ejemplo, una categoría cualquiera. Al final lo que me interesa es también mostrarte, mi trabajo es mostrar al usuario lo que más relevante sea para él, para cada uno de ellos, de los 3 millones esos de usuarios suscritos, al menos en email. Y si no es con este tipo de automatizaciones, la verdad es que la tarea se complica bastante. Entonces aquí, en definitiva, es esto, ¿no? Enviar correos en base al comportamiento del usuario en web y después esto se traslada en la estrategia también automatizada de email marketing. Pero tiene mucho sentido incluso. Esto hay un caso que siempre me ha gustado mucho, que es la web de clasificados como Idealista o Cochesnet, el típico avísame de si baja de precio, que al final son notificaciones de cajón, ¿no? Muy, muy interesantes. Son decisiones con un ticket muy elevado y esto también se traslada a la app, ¿eh? Entonces, entiendo que es el mismo concepto, ¿no? Muestras un interés y por consecuencia, pues te lo comunico. Genial, ¿no? Muy interesante. De hecho, es que ese tipo de comunicaciones son totalmente bien recibidas por el usuario, porque las está pidiendo. Si tú te apuntas a un producto que no tiene stock en este momento y puedes darle al usuario la facilidad de, oye, avísame cuando este producto vuelva a tener stock, es que va a querer recibir ese email luego. No es como una newsletter cualquiera que lanzas genérica que puede que ni le interese en ese momento ni la quiera recibir, ¿no? Pero es que si te ha dicho ya previamente que quiere recibirla, es que va a ser un email que tendrá una tasa de aperturas gigantesca. 100%. No, y además que uno de mis primeros trabajos que tuve también era un multimarca hace ya muchos años de esto y trabajábamos con MailChimp, ¿me acuerdo? Y era esta. Al final teníamos una base de datos que en aquel momento se podían comprar. Y claro, el ratio de apertura, claro, el tiempo de esto, el ratio de apertura era malísimo, la interacción era malísima y además enviábamos a borro. Es el otro extremo, ¿no? Entonces, aquí nos hemos ido al, hey, tengo información de cómo interactúa el usuario, qué le interesa, qué no. Y por ende, incluso tenerlo automatizado. Y esto te permite tener bueno, debe dar miedo la cantidad de automatizaciones que debéis tener, ¿no? Es una locura. A nivel de servidores debe ser divertido. Sí. Genial. Pues claro, lo interesante de vuestra casuística es que tenéis un montón de data, ¿no? Y aquí te lo debes pasar como un enano optimizando. Entonces, hablemos, lo típico que se habla, ¿no? Test A/B, tal. Pero sí, hablemos de automatización, de esta parte de automatización y ¿qué juegos podéis hacer, ¿no? ¿Qué test hacéis? ¿Cómo planteáis la hipótesis? ¿Cómo lo trabajáis? Sí, ahí es de las cosas yo creo que más me gustan a mí. De hecho, desde incluso la parte de psicología que estudié, siempre te meten mucho en la parte del método científico, ¿no? Porque al final los psicólogos, al final han sido como de las últimas ciencias en desarrollarse y siempre te ponen como el método científico para hacer cualquier tipo de conocimiento. O sea, que tienes que tener muy en cuenta que si algo quieres probar, medirlo de una manera adecuada para luego ver que estadísticamente es mejor o es peor, ¿no? O pasa una cosa u otra. Y ahí, por suerte, sí que es verdad que en PC Componentes sí que está esa filosofía de probar, digamos, de arriesgar a ver qué nuevas estrategias funcionan y teniendo tantas facilidades en una herramienta casi cualquier herramienta de email marketing te permite hacerte saber muy sencillitos y poder medir lo que sea, tanto si te abre más ese asunto, como si te pincha más en ese contenido, como si compra más después ya una vez que está dentro de la web. Y la verdad es que, no sé, es algo que hay que hacer constantemente, porque puedes ir arañando porcentajes que a lo mejor parece una tontería mejorar un 1%, pero es que un 1% de un carrito abandonado dentro de una base de datos de millones, pues al final del año es mucho revenue generado, ¿no? Entonces, ese porcentaje, por pequeño que sea, si se va optimizando y se va documentando, al final marca mucho la diferencia. Vamos a las bases, ¿no? De nos estoy escuchando y que el concepto de la experimentación le quede un poco alejada. Simplificamos al máximo, ¿no? Entiendo que primero partís de unos datos, ¿no? Lo cual os crea una curiosidad que sería la hipótesis y en base a eso, esta hipótesis que es la acción, ¿no? Pues un emoticono X o Y, ¿no? De si ponemos este emoticono y si ponemos este otro, es el experimento que a priori entiendo, si no me corriges, entiendo que es, pues a esta audiencia y a esta separo dos audiencias que son iguales,
pero a una le doy este emoticono y a otra le doy tanto. Y la hipótesis es que si cambio ese emoticono por este, pueda hay una tasa de apertura mayor. Esto sería un ejemplo práctico, ¿no? Me imagino. Sí, tal cual. Ahí lo importante lo has dicho, que tienen que ser la misma audiencia dividida totalmente por la mitad o estadísticamente, ¿no? Si haces tres ramas o 3 pruebas diferentes, que sea estadístico, porque no me vale que hagas, por ejemplo, un test hoy y mañana se lo lanzo a la otra mitad. Porque a lo mejor mañana era festivo en media España y de repente te cae la apertura y no sabes por qué, porque la gente está tomándose algo en el bar, ¿no? Entonces, no has medido bien, tiene que ser en el mismo momento con gente que estadísticamente es igual y tú pruebas que poniendo el nombre del usuario en el asunto van a abrirme más. ¿Quieres comprobar eso? Entonces, en una rama dejas la que ya tenías, es importante dejar siempre, al menos para mi punto de vista, lo que ya tienes hecho para ver si lo que haces es mejor o peor. La hipótesis que lanzas es mejor o peor y puedes probar diferentes hipótesis en el mismo momento. Pones una con el nombre, otra sin el nombre, otra con un emoji y al final de X días verás los resultados y sabrás qué asunto llama más la atención. Y al final eso, si lo vas documentando, al cabo de tiempo tienes muchísima información para poder hacer mejores resultados. Aunque es cierto que, como pasa en muchos ámbitos del marketing, cambia todo tan rápido que a veces incluso un propio test que te ha funcionado bien hoy, dentro de un año cambia o la gente a lo mejor ya ha visto ese asunto o está acostumbrada porque el mercado lo utiliza más. Es como lo del nombre en el asunto, lo utilizan ya tantos que deja de ser relevante. Ya no es relevante poner el nombre, o al menos para mi punto de vista no es relevante poner el nombre en el asunto el nombre del cliente, digamos. Claro, pero entiendo, ¿no? Que al final todas estas hipótesis se establecen en base como a un embudo de conversión de email marketing, ¿no? Ya sea el objetivo que al final hagas clic o vayas a ver la campaña. Entonces, si pudiésemos dibujar el embudo de email marketing, ¿cómo serían las fases? Si empezamos desde el inicio, sería la persona que te visita y que no, digamos, desconocida, ¿no? Para tu base de datos porque no tienes información sobre esta persona. Lo primero que en este caso el objetivo inicial es que tener ese email, tener esa información del usuario para poder hacer esas comunicaciones ya personalizadas. Ese es como el paso, digamos, primordial, que ya puede ser tanto una vez post compra o con algún tipo de, en empresas sí que más pequeñas sí que se hace mucho la parte esta del descuento de primera compra, o puede ser simplemente dando algún tipo de ventaja, que eso también me parece de las estrategias más interesantes. Pero bueno, a día de hoy, esta primera fase de captar el correo, ¿qué acciones clave consideras que estáis ejecutando para conseguir como el input, ¿no? La base de todo para poder empezar después a ir bajando en el embudo de conversión? Es cierto que en PC Comprentes pasa algo que al final hay que tener en cuenta en todos los negocios. Al final el peso de la marca hace que tú te quieras apuntar a la newsletter e incluso sin nada a cambio, ¿no? Yo sé que en negocios más pequeños o das algo a cambio o a veces es imposible tener ese lead, ¿no? Pero el peso de la marca, los compañeros de Brand lo han hecho y lo hacen muy bien. Y entonces es verdad que con simplemente dejar ahí el input, a veces consigues ya el lead. Pero al final hemos probado muchos tipos de estrategias y a mí las que más me gustan son esas que tienen que ver con la mayor utilidad posible para el cliente. Ya sea porque en el perfil tienes esa opción de apuntarte, ya sea porque justamente tienes un producto sin stock y quieres que el usuario se apunte y a la vez le pides que se apunte también a recibir esas newsletters. Sí que puntualmente puede ser con sorteos. Al final, como digo, hay que ir probando cosas diferentes y lo que mejor funcione, no quedarte con una sola, por supuesto. Que al final hay que tener en cuenta, si tú, por ejemplo, solo haces sorteos, lo que vas a encontrar es una base de datos que solo va a buscar ese sorteo. A lo mejor no tienen intención de compra o ni reciente ni futura, a lo mejor, ¿no? O si das solo cupones, posiblemente quieran entrar para utilizar ese cupón que acabas de dar y ya está. Digamos que podría ser un clientes mercenario. Y si estás construyendo una base de datos, a lo mejor de un tipo muy específico que no te conviene a largo plazo. Si das valor en algún momento o intentas captar por valor, al final lo que hace la gente es quedarse porque estás aportando algo. Claro, esto es lo que siempre se habla, ¿no? Y eso se ha apoderado el concepto HubSpot con el concepto de inbound marketing, poner lead magnets, ¿no? Que esto se enfoca mucho al B2B o webs corporativas, como puede ser en nuestro caso en la agencia, ¿no? De tener algún descargable gratuito, un curso, un ebook, lo típico, ¿no? Que es lo que tú comentabas, de dar valor, pero esto trasladarlo al e-commerce, ¿no? Entonces, Sí. Pensando en estos lead magnets para una tienda online como multimarca o monomarca, en definitiva, ¿qué plantearías
¿Qué tipo de link crees que funciona o en base a tu experiencia, sacando lo que es el descuento, ¿no? Que Sí. podrías plantear. Sí, de hecho, he probado varias cosas y es cierto que la parte de lead magnet, tal y como se conoce, por ejemplo, en agencias, a lo mejor dando valor, dando plantillas o demás, puede que funcione bien, pero sí que en e-commerce lo que yo creo que, bajo mi punto de vista, más funciona es dar de verdad algún tipo de ventaja al cliente, al suscriptor. Por ejemplo, si tú tienes una oferta que solo puedes venderla o al precio reducido solo si el usuario está suscrito y de verdad se lo comunica solo a suscriptores y luego la pueden comprar con el descuento los suscriptores, es una ventaja clarísima de estar dentro de la newsletter, ¿no? Sí, técnicamente requiere su esfuerzo, su desarrollo, ¿no? Porque casi ninguna herramienta de marketing automation da ese tipo de opción, pero con un poco de desarrollo puedes hacer que una oferta solo sea visible y adquisible por los usuarios que están en la newsletter. Y eso es una ventaja ya de pleno que funciona muy bien. O, por ejemplo, en muchas empresas hacen también la venta privada o la venta anticipada, ¿no? En la que puedes acceder a ofertas antes que el resto de usuarios por estar suscrito. Ese tipo de ventajas a mí son las que más me gustan y para e-commerce yo creo que funciona muy bien. Lo que estamos hablando aquí es lo que tú has dicho, ¿no? Incluso para productos muy exclusivos, a nivel de que es una oferta limitada, preventas, incluso compras privadas, vale, todo lo que tiene una correlación que tiene sentido, ¿no? A nivel de compra sobre una marca u otra, claro, este sería uno de los puntos. Vale, perfecto. Aquí también, perdón, ahora también voy siguiendo este hilo de conversación, todo el tema de la gamificación, que al final involucra un montón todo lo que es email marketing. Sí. Cuando hablamos de gamificación, ¿trabajáis de forma concreta algunas acciones? ¿Hay algún plan de puntos? ¿Cómo se plantea a día de hoy? Sí, no, actualmente no tenemos plan de puntos, pero es cierto que es algo en lo que sí que estamos trabajando. Pero sí que la gamificación no solo se queda en la parte de dar puntos. Puede ser incluso desde estrategias de captación, hay herramientas, ¿no? Que te permiten, pues según, ya sea con minijuegos o con algún tipo de gamificación más tipo hasta ruletas. Hay muchísimas herramientas para hacer como ruletas de premios. Hay ese tipo de gamificación o incluso para cualificar, hacer algún tipo de test de personalidad en la que el usuario al final te termine diciendo, ¿no? qué tipo de cliente es, ¿no? Si es más gamer o no, ¿no? O sea, al final es ese tipo de juegos en lo que se le pone es fácil al usuario que te dé algo de información, a lo mejor, no solo que sea una herramienta de fidelización o de retención, sino también de cualificación. Claro. O sea, aquí incluso cuando hablamos de gamificación, las webs chinas son el gran ejemplo es una locura, ¿no? Parece, bueno, ahí no paran de ver inputs de gamificación, ya sean roletas, lo que tú dices, ¿no? Minijuegos. Pero estoy muy de acuerdo en utilizar acciones proactivas desde web para facilitar la segmentación del usuario, ya sea por su comportamiento o por encuestas de interés, etcétera, ¿no? Que tiene mucho sentido, ¿no? Al final me imagino que tenéis diferentes perfiles identificados o buyer persona identificados a nivel de comunicación y lo que te permite es, ya sea con su comportamiento, porque tú lo que decías, ¿no? Lo puedes tener identificado como un gamer, pero si de repente empieza a investigar y a ver lavadoras, puede ser una lavadora, con lo cual tiene sentido que haya esa automatización. Pero eso pasa en todos los e-commerce, ¿eh? Claro. O sea, que eso creo que es una automatización que siempre, el zero party data, que es el que se llama las encuestas, la información que te da el usuario de buena mano suya, de que ha elegido decirte que es así. Hay que tener también cuidado incluso cuando es una empresa de moda en la que tienes hombre o mujer, ¿no? Porque si tú eres hombre sueles comprarte productos de hombre, pero llega un día en el que quieres comprarle un regalo a tu pareja, por ejemplo, pues a lo mejor estás buscando ropa de mujer. Y si tú lo tienes ya como metido a fuerza en el segmento de que es hombre y no le vas a mostrar a lo mejor ningún tipo de producto de mujer ya, pues estás perdiendo a lo mejor ahí oportunidades. Vamos, que al final hay que combinar los dos tipos de datos, los zero party y los first party, tanto el comportamiento como las encuestas y la información que tiene el usuario para intentar ofrecer ese mejor mensaje. Genial, entonces ya hemos lanzado el lead magnet, ya tenemos el correo, ¿no? Estábamos hablando de ese embudo de email marketing, ¿no? De forma concreta. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿No? Ya tenemos el correo, vale. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? En general, aquí depende mucho del negocio. Yo diría que en general sería educar un poco al usuario en el tipo de producto, sobre todo si es una empresa de servicios, sí que sería más esa parte de educación o un SaaS, un software en el que tiene una curva de aprendizaje y tienes que ir mostrando lo que puede hacer por ti. Tiendas así multimarca, pues puede ser que en muchos casos el usuario ya venga cuando ha comparado, porque no lo sabes exactamente, ¿no? Si ha pasado por otras tiendas a comparar o no. Entonces es un poco más complicado, pero sí que se puede dar ese tipo de información más educacional también. Hay que elegir bien el momento, pero se puede dar y a veces aporta mucho, aunque es difícil discernir cuándo,
pero si lo logras ver cuando el usuario está buscando, por ejemplo, si está buscando monitores y no sabes qué panel elegir, una de las cosas que hacemos en PC Componentes es intentar ofrecer la mejor ayuda como expertos al usuario que está buscando tecnología y no sabe cuál elegir, ¿no? Entonces intentamos meter esa parte más educacional y de información en algún momento de esas fases del funnel. Claro, para entenderlo es esto, ¿no? Es decir, ya tenemos el lead, es muy interesante lo que planteas, ¿no? De este onboarding, que se habla mucho en SaaS, de la fase de onboarding que es fundamental, ¿no? Para que perciba el valor rápido, pero en un e-commerce a nivel de email marketing también puede aplicar, ¿no? Primero, Sí, totalmente. esto al menos en la newsletter es lo que yo hago y todos lo hacemos en la newsletter de envíame a la bandeja principal o a la de social para que no te quede en el spam. Esta es una automatización de cajón, pero después lo que te planteas, ¿no? Una vez ya no estás en ese spam, puede tener sentido establecer como un flujo de correos de explicar el proyecto o lo que dices, ¿no? Los beneficios que pueden tener. O la misma automatización de bienvenida, digamos. Casi todas, o si no los tienen, deberían tener una secuencia de bienvenida en la que sobre todo empresas pequeñas en las que no hay mucho conocimiento de la marca o de lo que hacen, puedas explicar y personalizar un poco más y no ser una empresa del montón. Digamos que das tu historia, das ese valor un poco más humano del equipo que tengas detrás o lo que haces bien. Eso podría marcar la diferencia entre luego que te compren o no. Si luego al final terminas esa secuencia incitando algún tipo de acción por el usuario, ya sea que te visite o que añada, depende del negocio, ¿no? Pero que añada algo o visite algún tipo de producto o categoría, ya pues puede ser que se cierre el ciclo con luego otras automatizaciones. Sí, estamos de acuerdo que, mira, no le voy dando tantas vueltas a la importancia de lo... Pero realmente es, en ese momento que el usuario ha hecho de forma proactiva la entrada en la base de datos, es clave que vea el valor para seguir abriéndola más adelante, ¿no? Porque pasa mucho, escribes y es que al final pues, hay un precio más barato en otro sitio y te olvidas y ya está. O realmente trabajas bien esta pata de onboarding y puede ser clave para lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De apertura de los correos, interacción con los mismos a nivel de clic o incluso conversión, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo, que creo que, hostia, esto va a quedar para píldora, ¿no? La importancia del bienvenida, que está muy manido, pero es que realmente es clave. Ya lo he adelantado un pelín, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente? O sea, este usuario desaparece por lo que sea, ya tenemos el correo, pero entiendo que aquí ya iríamos a buscar la métrica de apertura, ¿no? Ahí depende. Vale. Si lo miramos a nivel más de estrategia, yo diría que una vez que ya tienes el lead, le has informado de, digamos, lo que quieres que conozca de tu negocio o de los pasos iniciales, lo siguiente, que puedes estar incluso en esa secuencia de bienvenida, es intentar tú conocer a ese lead un poco más. Si interesante. Esa cualificación a lo mejor puedes enlazarla con esa secuencia de bienvenida y puede decirte, si es una tienda de moda, sí que puedes saber si es hombre o mujer. Si todavía no te ha visitado, a lo mejor en la cantidad suficiente de producto para saberlo, o si no ha hecho una compra, a lo mejor te lo puede decir esa persona porque tú de alguna manera lo incitas en un correo, ¿no? Y tiene sentido para esa persona que decírtelo en ese momento, ¿no? Entonces, sobre todo si tienes un negocio así tipo multimarca en el que vendes mucho producto distinto, es importante intentar al menos sacar algo de información o incluso si no te la da él, el cliente en ese momento, que haga algún tipo de acción web, porque normalmente podrás tener información aunque sea de su comportamiento, ¿no? Ahora me estás diciendo, en su momento, muy en los inicios, Zalando daba ese 10% de descuento, pero es verdad, ahora me he acordado que te hacía seleccionar si eras hombre o mujer. Entonces, sí, me parece muy interesante lo que planteas de, hey, pues ya que es un momento de que hay una interacción, aprovechar para conocer más al cliente. Que esto también lo hacen las redes sociales cuando haces un onboarding en la red social, ¿no? Que te preguntan, hey, ¿a quién seguirías? ¿A quién tal? Y ahí te empiezan a hacer ya el perfil para después, ahora TikTok, es que es de cajón, cómo después te enseña esa información para que estés más tiempo en la plataforma, ¿no? Muy interesante. Mira, esto me lo voy a apuntar porque es un muy buen tema. Vale, genial. Entonces, vamos a la gran pregunta, ¿no? Es decir, igual que a mí a nivel SEO, mi métrica es la posición media en Google, pero obviamente se me rige por ingresos que aporto. Y ya sabemos cómo es la atribución que son los padres, porque te impacto por email marketing, te impacto por ads, pero después, por lo que sea, he tenido la suerte de que me ha ido por SEO, ¿no? O por direct o por email marketing. Entonces, ¿cómo planteáis la atribución a nivel de negocio de ventas desde email marketing? Es cierto que, como dices, al final es la métrica clave en cualquier negocio, ¿no? Cuánta revenue generas con tu canal, y creo que es algo que tienes que tener siempre en mente, porque ya sea la atribución de una u otra manera, si generas más vas a tener más porcentaje de lo que te asigne la herramienta que sea, ¿no? O sea, al final si generas más va a aumentar ese número, por mucho que sea el 0,1 o la mitad o el 100% de lo que de verdad generes. Entonces al final es importante medirlo. Pero es cierto que para mí es muy importante saber
cómo de interesante es el contenido que estás enviando. Digamos que sería como el engagement del email marketing, que para mí principalmente se mide con la métrica que es el CTOR, que es al final Hablemos de esta métrica. Perdona que te haya cortado, pero creo que bueno, yo no la conozco, entonces, ¿qué es exactamente esta métrica? Sí, está el CTR también en email marketing, que al final sería cuánta gente te hace clic de los emails que envías. Al final la proporción es esa, pero para mí es mucho más interesante cuánta gente te hace clic de los que te abren el correo. Porque al final una cosa es el asunto y imagínate que haces un clickbait bestial que te abre el 90% de la gente, pero luego lo que tienes dentro no interesa a nadie y tienes un 0 o un 10 clics y ya se han tirado 100.000 correos. Al final te va a dar la métrica, yo creo que mucho más precisa, porque el usuario que de verdad te ha abierto el correo ha visto algo, ha visto el contenido y tú puedes ajustar mucho más. Porque digamos que al final las aperturas creo que son más una consecuencia de los otros emails que lanzas. Digamos que lo que más hace que una persona te abra un email es lo que anteriormente le has enviado. No que pongas ahora 7 emojis o 8 en el asunto del correo, ¿no? Si tú le envías cosas interesantes a los usuarios, a tus suscriptores, es muy probable que pongas lo que pongas en el siguiente asunto, te lo abra, porque sabe que va a haber algo interesante dentro. Entonces yo no la considero tan importante. Es cierto que si de repente te baja tienes que tenerla en cuenta como todo, pero para mí lo importante es esa relación entre que alguien te abre el correo y luego de verdad hace clic o le interesa algo que es con ese clic en el contenido. Claro, además que ahora enlazándolo a métricas, que siempre se habla, ¿no? Y tampoco vamos a entrar en este tema, pero es lo de siempre, ¿no? De tasa de apertura, que tú has comentado, ¿no? La tasa de clics dentro de los usuarios que han entrado. Es que depende de muchos factores y hay un contexto, que es lo que decías, que puede que lo envíes a una hora X y por lo que sea, pues hubiese un partido de fútbol o que, yo qué sé, que hubiese algún fallo de segmentación y se haya enviado a alguien que no le interesaba para nada, ¿no? Sí. Pero por lo demás también lo que dices, que si tú vas sembrando de forma correcta y vas educando al usuario de que al final tus correos, que también siempre hay un estigma de spam, son útiles, pues también obviamente es como una cuenta bancaria, ¿no? Que vas metiendo dinero y es normal o es coherente que vayas consiguiendo mejores datos. Esto es como las newsletters también, ¿no? Al final, que te puedes currar el asunto lo que quieras, pero sobre todo las newsletters que eduques al usuario de, hey, pues cada lunes, cada domingo hay un contenido de interés, ¿no? Sí. Genial, muy interesante y sobre todo me quedo con lo que hemos hablado de la atribución a negocio del email marketing, que al final son impactos positivos de marca, igual que SEO, Google Ads, etcétera, y que es un conjunto de todo. Perfecto, pues hemos hablado de test A/B, de automatizaciones, hemos hablado también de toda la parte de esta métrica que no tenía para nada ubicada. Hablemos también de, que lo hemos tocado al principio sobre todo del podcast, de lo que es el etiquetado automático. Es decir, cuando hemos puesto ese ejemplo del gamer que va a buscar una lavadora y basa su comportamiento, se puede etiquetar, lo que estamos entendiendo es que tanto el CMS o la tecnología propia que tenéis, el front, tenéis un Connective y Connective ha conectado con esta tecnología para ponerlo estándar también para el sector, un PrestaShop, un Shopify, un WooCommerce o Magento, que no me maten los magenteros. Recoge esta información y tú, si tú puedes establecer una automatización que sea, vale, como ha visto durante más de 2 minutos esta categoría, etiquétalo. Esto se puede hacer, se hace. Sí, generalmente pues, de hecho, puedes utilizarla sobre todo con este permiso de las cookies normalmente, pero puedes, hacer que tanto por ese comportamiento como se ha visitado diferentes categorías o si tú crees que ya el interés en un producto es cuando ha visitado 3, por decir algo, ¿no? Eso todo tienes que ir probando porque cada negocio es un mundo, pero puedes considerar que cuando visitas el tercer monitor es como, o incluso eso te puede dar a entender que el usuario no sabe exactamente qué quiere, necesita información, ¿no? Y ahí es cuando puedes mandar a lo mejor ese email educacional. Pero sí, puedes detectar si el usuario visita un producto, como si visita una landing en concreta, como si te rellena el formulario de suscripción, ¿no? Y a partir de ahí disparar la cadena de bienvenida. Claro, es que esto es una locura, ¿eh? Es decir, aquí te puedes complicar la vida en el buen sentido de la palabra, todo lo que quieras, porque hay un infinito de posibilidades. E incluso, mira, voy a aprovechar como esta sección que estamos hablando de a nivel SEO, yo sí que me he dado cuenta de que cuando enviamos artículos antiguos, pero que ya estaban indexados, en su momento se publicaron y realmente pues están bien posicionados, el enviar tráfico de este email marketing de forma puntual o con un flujo automático, como comentas, beneficia un montón al posicionamiento, porque de esta forma también estamos indicando a Google que el usuario llega, se queda, ve nociones. Esto sucede lo mismo con redes sociales. Esto a mí me ha pasado de artículos de blog que los he creado. Después he grabado un vídeo en YouTube hablando sobre el mismo concepto y enlazando al artículo, porque había ahí algún recurso que fuese, y se disparan. Entonces,
siempre he visto muy interesante el reflotar, o el concepto sería pues dar visibilidad otra vez a artículos de blog que funcionan muy bien. Por ejemplo, PC Componentes, pues vosotros estoy compitiendo en una keyword que es mejores escritores que antes no lo teníais, ahora me habéis reventado, porque toda la casuística de Amazon afiliados se ha ido a la mierda, así de claro, ¿no? Y ahora están quedando los Chataka y PC Componentes. Pero creo que es interesante esto, ¿no? Es decir, si yo entro por una entrada informacional, como una comparativa de escritores webs, puede ser interesante que aquí haya lo que hablamos, ¿no? Un etiquetado. O sea, esta sería la hipótesis, ¿no? Sí, por ejemplo, si tú entras al blog, puede ser que te interese más ese tipo de noticias de tecnología, de actualidad, y eso tienes que tenerlo en cuenta. Si puedes discernirlo, la información ahí nunca está de más, sino que luego tienes que discernir si de verdad el envío que estás planteando o la automatización que estás planteando tiene sentido. Es como, por mucho que tengas que el usuario esté interesado en monitores y se ha comprado uno, o sea, son cosas que son condiciones que tienes luego que comprobar, aparte de las etiquetas ya automáticas que le pongas. Genial, genial. Entonces, hay un punto y claro, me imagino que cada semana se debe suscribir nuevos usuarios, correos, incluso gente que a veces se crea un correo y por lo que sea, pues incluso se equivocan o lo escriben mal. ¿Cómo planteáis la limpieza de la base de datos? Sí, ese es un tema de los más importantes, sobre todo en e-commerce, así que tienen un tamaño considerable o sobre todo que tienen un historial de haber trabajado el email marketing durante un tiempo, que hay que hacerlo porque es muy útil a nivel de, digamos, que es una cosa que no se conoce tanto, pero hay un sender score, una puntuación que tiene tu servidor de envíos que hace que más correos se pierdan en un limbo. Cuanto peor lo tienes, se quedan en un limbo tanto que puede ser de spam como pueden llegar a no ser entregados y no saber dónde se quedan porque el servidor de envío considera que no tiene que llegar a ese correo, ¿no? Entonces, cuanta mejor puntuación de esta tengas, más seguro es que tus emails que envíes lleguen a buen puerto, digamos, buen inbox. Entonces, una de las cosas más importantes es que tú envíes correos a usuarios que sean activos, digamos, que no tengan el correo ya aparcado. Y ahí hay una métrica muy interesante porque a partir del año en el que un usuario no tiene interacción con el correo electrónico, puede ser que haya sido porque se ha dejado de usar ese email o por lo que sea, puede incluso ser como una trampa de spam, un concepto que a veces no se conoce mucho, pero es herramientas que utilizan cualquier servidor de envíos como Gmail o cualquier herramienta de email, que lo que hacen es detectar qué marcas están haciendo publicidad, digamos, indebida, porque están enviándole a un correo sin parar newsletters, incluso aunque la persona no reaccione. Entonces, con correos que el usuario ha dejado de usarlos, puede ser que se conviertan en ese tipo de métricas que Gmail necesita para decir que estas marcas están haciendo mal marketing, mal email marketing. Entonces hay que tener, por ejemplo, mucho cuidado y limpiar a esos usuarios que se quedan inactivos durante muchísimo tiempo y que no reaccionan o que no te han abierto un correo durante muchísimo tiempo, porque te puedes sin tú quererlo, y no porque luego en la apertura salga más grande, porque al final puede ser que tú lo quieras quitar y luego en la apertura te sale más grande porque has enviado menos correos, sino más bien porque eso puede afectar a tu métrica y luego hacer que más correos se pierdan, ¿no? y pierda sobre todo ese tipo de reputación que tiene el servidor desde el que manda los emails. Hablemos de este caso porque en vuestro caso obviamente es muy peligroso por la cantidad de correos que podéis ir, bueno, sí, de suscriptores que podéis ir recibiendo. Y para bajarlo lo mismo a un caso práctico, entiendo que podría ser, vale, pues un filtro de vuestra base de datos de usuarios o, bueno, sí, usuarios que durante 1 año o 2 años no han abierto ningún correo y no ha habido ninguna interacción. Entonces, Sí, de sí. aquí a ser te devuelve todo este filtrado, eliminar, ¿no? Me imagino que sería o... Sí, bueno, al final la información yo creo que siempre está bien, salvo que el usuario pida eliminar datos y demás, o que llegues a los límites legales, pero dejarlos como apartados o aparcados de esos usuarios y no intentar enviarles las mínimas comunicaciones posibles. De hecho, si lo has hecho más o menos bien con ese tipo de automatizaciones, tendrás algo automatizado para momentos clave en los que, por ejemplo, lleva 3 meses sin abrirte, intentar con un asunto más llamativo o lo que sea, recuperarlo, ¿no? Incluso a mí me gusta mucho hacer algún tipo de estrategia en la que directamente le pidas al usuario si quiere seguir o no. Esto lo hacen muchas empresas, yo lo he visto sobre todo en software, en las que te dice, oye, llevas tiempo sin interactuar, ¿quieres seguir o quieres darte de baja? ¿No? Porque al final, si el usuario de verdad no quería recibirlo, ahora hay muchísimas facilidades para darte de baja una herramienta. Has visto que Gmail lo facilita, Outlook creo que también lo facilita a la hora de darte de baja. Sí, o puedes reportarlo a spam directamente con un botón. O sea que es mejor que lo haga por la vía, digamos, natural,
que te reporte a spam a Gmail, porque es peor. Al final te estás directamente informando a Gmail que tú estás mandando spam directamente. Entonces es peor para ti. Es mejor que se dé de baja por tu enlace de baja que te reporte como spam. Es que incluso a veces es contraproducente, pero es esto, ¿no? La vanity metric de tengo tantos suscriptores en la base de datos de mi tienda online. Después cuando empiezas a rascar, ves métricas de apertura nefastas y ves que más de la mitad de los usuarios interactúan, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando aquí, creo que es el gran punto de esto es contraproducente porque te baja la calidad de tu correo, digamos, y por consecuencia es más probable que puedas caer en lo que tú has dicho, en spam directamente o incluso que el servidor que está reenviando un Gmail, que es bastante duro a veces, ¿no? Y además cuando tienes tantas automatizaciones en curso, que esto si no también puede ser peligroso. Vale, genial, pues creo que hemos tocado muchos puntos y este último creo que era interesante sobre todo para estos e-commerce que hasta el día de hoy no se habían planteado el limpiar la base de datos, porque es fundamental. Y esto también pasa en newsletters, ¿eh? Los newsletters de tengo tantos suscriptores, pero mi ratio de apertura es muy malo, claro. Sí. Segméntalos, ¿no? Lo que tú planteas es, mira, pues si llevan un año, aunque son clientes, porque puede que sean clientes, pues los dejes apartaditos y puede que no les comuniques tanto, ¿no? No tanto eliminarlos, he dicho yo, venga, a todos los sacos. No, hay muchos usuarios, sí, si eres más o tienes un ritmo alto en el que, digamos, en el que es un negocio, en el que haya más ventas semanales o mensuales, puede ser que hasta pueda compensar. Así que yo prefiero dejarlo aparcado lo que puedas y al menos tienes ese tipo de perfil ya creado en tu herramienta por si acaso alguna vez pues dice de volver. Genial, pues creo que este es un gran punto sobre todo y que de forma, no sé si incluso, no sé cómo lo planteáis, pero incluso de forma mensual ir haciendo una limpieza de la base de datos o que lo que también decías de forma automática ir etiquetando. Sí, puedes hacerlo. Normalmente muchas herramientas dan esa facilidad para hacer el automatismo o incluso segmentar, ¿no?, a los usuarios que ya llevan tiempo sin abrirte y meterlos como en ese segmento de usuarios inactivos o como quieras llamarlos para de vez en cuando hacer alguna campaña controlada para intentar recuperarlos, pero teniéndolo cuidado de sacarlo de automatizaciones o cosas así que pueden afectar al final a tus métricas. Genial. Pues creo que el usuario que ha llegado hasta aquí se ha llevado un montón de píldoras y tendrá que haber puesto pausa en algunos momentos clave del podcast para revisar sus métricas de email marketing, ya sea en Connective, Klaviyo o en la herramienta que sea. Y pasemos ahora a una parte más de inspiración. Entonces, en tu día a día, al final, claro, tú venías del mundo agencia. En una agencia pues, ves diferentes proyectos, ves diferentes casuísticas. Ahora en PC Componentes, pues tienes toda la visibilidad de lo que estáis haciendo internamente. ¿Cómo te inspiras de prácticas de email marketing? Que al final, no me malinterpretes, pero lo que puede que te esté pasando a ti, igual que a muchos profesionales que lleváis mucho tiempo haciendo una cosa, es que, claro, todo lo normal, lo típico que ves en un blog de Hub, que no malinterpreten, es de la fase más de iniciación, ¿no? Entonces, ¿tienes algunos recursos anglosajones o no, o españoles que digan, ostras, aquí a nivel de email marketing o de marketing para e-commerce es chulo? A ver, yo al menos lo que sí que hago mucho es estar apuntado a muchísimas newsletters, eso sí que es cierto. Y sí que tengo un correo específico para ello en el que pues se me apunta a todas las tiendas que veo así, tanto a las buenas o las que considero así más conocidas, de todos los tipos de temáticas, porque creo que es interesante tener todo tipo de temáticas presentes. Por mucho que yo trabaje en PC Componentes, quiero ver lo que hacen otros sectores y a lo mejor hay alguna idea que puede surgir de ese tipo de newsletters, ¿no? Y yo creo que es esencial. Al menos yo no sé si estaré, pues yo creo que mínimo 100, seguro. Yo creo que es uno de los recursos así. Y intento apuntar todavía las que más me gustan o intentar almacenarlas para tener ese almacenamiento, ese banco de ideas para ir, ¿no? Eso yo creo esto que se ha puesto mucho de moda. Que creo que tiene mucho sentido el crear banco de ideas. Esto se hace mucho en Meta, ¿no? A los Milad, tal. Sería chulo. No sé si hay algún recurso parecido de newsletters o en plan... Sí, hay repositorios online, hay bastantes. Hay uno que creo que es Email Love, si no recuerdo mal el nombre. Hay uno más famoso todavía, no caigo ahora mismo, pero vamos, si pones hay repositorios de newsletters que tienen almacenadas miles y miles y encima por tipologías, o sea que ahí se puede inspirar uno muy fácilmente. Eso yo creo que es esencial para inspirarte. Sí que para estrategias, lo que dices, si ya tienes el email marketing trabajado, es complicado ver en un blog o en un artículo alguna nueva,
De hecho, incluso diría que hasta ChatGPT puede dar mejores estrategias que algunos blogs. Si lo hilas bien y metes muy bien la información y el prompt, te puede dar mejores ideas incluso. Así que yo iría más por esa investigación de apuntarte a muchas newsletters similares, incluso si tú eres del sector moda, apuntarte sobre todo ahí que al final es ropa y no hay como un valor añadido más allá que la marca, ver cómo lo hacen, ver lo que transmite, porque puede ser muy útil para luego inspirarte. 100%. Mira, aquí ya veremos como la parte también de e-commerce que te gustan. Te lo compro al 100% porque al final yo también lo hago. Yo sigo a los newsletters de las agencias, ¿no? De cómo comunican la propuesta de valor o toda la parte más formativa. Claro. Y en e-commerce, que no sé si lo tenías en mente ahora hablaremos de los e-commerce que te gustan y así te doy tiempo. Hay a mí que me gusta mucho y que siempre me sorprenden son en el caso de Nude Project. O sea, sí. El email marketing de Nude Project me hace reír. O sea, ahora lo estoy pensando y siempre me deja con ese buen sabor de boca. Y te compro lo que has comentado, ¿no? Al final la moda es pura inspiración porque al final a nivel producto, no sé que sea algo técnico de los deportes, etcétera, es muy inspiracional y tienes razón. Es decir, es un sitio donde a nivel de marcas, sobre todo las marcas nativas digitales, te puedes inspirar y ahí hay buenas ideas. Sí, sí. Genial, pues te he dado estos 5 minutos. E-commerce que te gustan, cómo lo ejecutan y obviamente por defecto de profesión, también como si trabajan bien o no el email marketing. Sí, esto como email marketing siempre tengo en mente una marca que yo creo que no se conoce mucho por aquí, es americana y que creo que tampoco es que sea súper grande, pero a mí como sus emails me encantan. Es de moda, se llama Hackberry y hace mucho storytelling, es como una marca de moda así más de bosque, de supervivencia casi, no digamos, pero así como muy de ropa dura o para estar en la naturaleza. Vale. Y todo está enlazado con alguna historia o un pequeño storytelling, una pequeña historia sobre lo que están vendiendo y por qué, y lo enlazan con otro tipo de productos similares, hasta incluso... ¿Cómo se escribe la marca? Hackberry, H-U-C-K. Okay. Eso sí que me gusta mucho cómo hacen el email marketing. Vale. Es cierto que sobre todo lo complicado ahí, por ejemplo, es hacer una newsletter que sea interesante para la mayoría de gente a la que le vayas a lanzar y yo creo que ellos lo hacen muy, muy, muy bien. Es cierto que es complicado activar las automatizaciones de otras empresas, pero siempre puedes añadir algo al carrito y ver si te lanzan algo ya, ¿no? Pero al menos la parte de newsletter es súper interesante. Sí, de momento me están pidiendo el correo, ¿eh? ¿He entrado? Sí. Me lo están pidiendo, ¿eh? Que consiga el envío gratis en mi primera compra. Genial. Vale, sí. Vale, pues me lo apunto. Vale, y veo que son multimarca también, ¿no? Es decir, ok. Vale, genial. ¿Hay alguna más así que tengas en el radar que quieras? Incluso que trabajen en España, Decathlon, por ejemplo, yo creo que es un referente muy importante y encima de los más grandes, que encima tienen también muchísimas categorías distintas y que tiene que haber ahí un trabajo también importante de email marketing. Así que a nivel de e-commerce es creo que un referente para muchos también y la newsletter también está muy bien trabajada. Sí, además que pasa también en la casuística de la tecnología, ¿no? Que no es lo mismo vender una cámara fotográfica que vender la silla de gaming que hablábamos como un escritorio elevable, ¿no? Es decir, son casuísticas diferentes y varias personas diferentes, ¿no? Genial, pues por aquí las dejaré apuntadas, así que quien quiera aprender Hay uno más que creo que merece ahí que lo tengas si no lo conoces, que es de instrumentos musicales, que es Thomann. Sí, THNN. Es una empresa alemana. ¿No eres el primero? No, ahora no me acuerdo. Mira, creo que fue, y ese también es un conocido del sector, que es Jaime Mesa, que también habla mucho de automatización y tal, y me habló de esta marca también. Sí, 100%. Pues mira, hace también muy bien el email marketing y en sí el e-commerce creo que también es muy, muy, muy bueno. Sí. Y es además que también hiper nicho, foco en música, 100%. Genial, pues los dejaré anotados aquí en la escaleta y también los voy a añadir en la newsletter. Y nada, yo creo que, bueno, Fran, hemos dado una horita de masterclass de newsletters y además ya hemos dicho que el tip claro es empezar a seguir a otros e inspirar, ¿no? Entonces, a modo de resumen, para ir cerrando el podcast, me quedo principalmente con el primer punto que hemos hablado de la relevancia de trabajar el email marketing en un e-commerce por la tendencia clara que hablábamos, ¿no? De que cada vez es más, entre comillas, fácil entrar en Internet a competir, a vender un producto, ya sea con Shopify o cualquier CMS, que hace 20 años cuando empezó PC Componentes no era tan evidente comprar por Internet ni vender, con lo cual aquí Google y Meta están encantados y aquí es el correo que lo que dice. Sí que te cuesta dinero de servidores, ¿no? De computación, pero obviamente es muy, bueno, al final es muy escalable. Sí, al final es un medio propio y eso siempre a la larga es más rentable que un medio pagado. Incluso
a raíz de que hablas del medio propio, es esto, ¿no? Que a nivel orgánico tampoco dependes de una penalización. Obviamente tienes que controlar el nivel de spam, lo que decías, ¿no? Pero no hay una penalización de algoritmo, o de Google, de Instagram. Lo único es eso, justo tu servidor, que si empiezas de cero, te tienes que llevar tus suscriptores a otro servidor, tienes que empezar como con cuidado para que no te considere que estás haciendo spam masivo, pero en base a eso ya no tienes posicionamiento que perder o que te perjudiquen, salvo eso. 100%. Entonces, este punto, pues como hemos arrancado el podcast, después ya nos hemos ido encarrilando, ¿no?, al contexto de PC componentes, la cantidad de usuarios, la importancia de la segmentación. También hemos hablado de tanto la parte de abrir mercados, la complejidad que tiene esto, que no solo es traducir la web y ya está, sino que obviamente hay un contexto de... A mí me ha pasado con muchas marcas, ¿no?, que a nivel SEO es fantástico, ¿no?, porque con un mismo catálogo puedes aumentar tu autoridad de URLs, porque al final el mismo concepto te vas a francés o anglosajón y obviamente creces un montón en las herramientas de Sistrix o Ahrefs, pues después eso se traslada al packaging, al email marketing, a las comunicaciones, y es una locura. Pero creo que es muy interesante lo que comentabas, y después también el catálogo. O sea, has hablado de mercados, la complejidad que esto tiene, pero también que no es lo mismo hablar de una lavadora que una silla, 100%. Con lo cual, después ya nos hemos ido a comentar la importancia de la segmentación para no decir burradas y que la gente, lo que decíamos, de ir sembrando de forma sana y que abres un correo, es chulo, abres el segundo y de esta forma ya creas como un hábito. Así que muy, muy interesante. Y aquí hilo lo que también decías de tus inicios profesionales en la psicología, la importancia de esto también, ¿no? Los sesgos cognitivos a nivel de test A/B, todo esto que vais trabajando. A día de hoy aplicas eso, lo que hacías en la universidad. A ver, para mí una de las referencias en cuanto a lo que leo o aprendo sigue siendo la parte más de psicología aplicada, ¿no? Hay un libro que yo sí que tengo de referencia que no tiene nada que ver con marketing, pero que creo que enseña mucho marketing si sabes leer entre líneas, que es el Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. No te dice nada de marketing, pero te dice todos los sesgos cognitivos que tú puedes tener y que se pueden utilizar en la mejor manera posible y de forma persuasiva y no manipulativa en la estrategia y en los contenidos que tengas. 100%. Es un buen tocho de libro y está muy bien por lo que dices. Que al final el marketing se traslada a lo que tú decías, a la psicología de las personas y cómo actuamos en consecuencia de inputs. Y aquí un libro que también está muy chulo y que no es tan tocho es el de Psychogrowth, de José Carlos Cortizo, de Product Hackers, que hace años que lo saco también, pero va muy enfocado a psicología en el entorno más digital, ¿no? Pero sí que es verdad que el libro que has comentado está muy bien. Entonces, lo dicho, la segmentación de los correos, automatizaciones, flujos de trabajo sobre campañas, envíos, cómo trabajáis, ¿no? Lo que comentabas, que trabajáis todos en sinergia, la personalización del email marketing en base al comportamiento y esto, por consecuencia, el etiquetado. Y ya hemos ido encarrilando al final del podcast con ese embudo de conversión del email marketing, que han salido conversaciones muy guays. Y por último y no menos importante, es limpiar bien una base de datos, ¿no? Que vas haciendo buen trabajo, pero que no te penalice tu histórico y que de un día para otro pues tengas un problema de entregabilidad, ¿no? Que eso es un problema gordo. Casi nada, ¿eh? Hemos estado unos cuantos temillas. Así que, bueno, de mi lado, Fran, agradecerte un montón el rato. ¿Crees que nos hemos dejado algo muy importante? No, creo que lo más importante lo hemos tocado seguro. Genial. Pues mira, para que la audiencia no se queje, les hemos dado aquí bastante tela a nivel de email marketing para que se autoauditen el proyecto. Y nada, ahora sí, agradecerte un montón el ratillo y a la persona que nos escuchó, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Chao. Al final, yo creo que una de las cosas que mucha gente dice y que creo que tiene razón es la parte esa de la vuelta a los básicos, ¿no? A saber de verdad por qué funciona algo aprendiendo la base de lo que haces. ¿A qué me refiero? Tú puedes probar 7 asuntos distintos en un test A/B y al final sacarás cuál funciona mejor, pero a lo mejor no sabes por qué. Mucha gente trata el libro este de persuasión de Cialdini, de influencia, ¿no? De los 7 principios de la persuasión. Todo eso te va diciendo qué es lo que puedes hacer en tu estrategia, pero ya no solo de email, sino entender cómo funciona la parte de marketing, entender qué es de verdad lo que puede querer un usuario cuando está buscando, en este caso, tecnología o está buscando lo que sea que vaya el negocio de cada uno, ¿no? Que no está buscando simplemente a veces mejor precio, sino también aprender un poco cómo va o comparar con las características más importantes y no solo hablar de características. Eso, por ejemplo, si se estudia un poco de copywriting, es muy cercano a la parte de psicología también del consumidor,
porque si sabes qué quiere el usuario, luego puedes transmitirlo en palabras. Al final 100%. todo eso yo creo que se retroalimenta y vas pudiendo dar el mejor contenido posible. Y esto se ve, ¿eh? Cuando vas a una ficha de producto de PC Componentes o incluso, por ejemplo, el HP que tengo lo compré aquí y la motivación principal fue el cross-sell de, que creo que son 30 o 40 euros de atención al cliente de 1 año o 2 años por si tengo algún problema. Sí. Porque al final, pues quieras o no, pues no es tan obvio encontrar a alguien que te pueda ayudar para cuando tienes un problema, además de la propia casa. Y este fue el motivo, ¿no? En mi caso, entonces esto es, trasladando a lo que estás comentando, entender muy bien los beneficios, los pains, ¿no? Que se dice, los pains que tiene el cliente potencial y darlo a través de producto, contenido, email marketing o comunicación o lo que sea. Así que 100%. O sea, a veces, back to the basics, nos centramos en el cliente. Sí, totalmente. Entender muy bien qué quiere el cliente y no intentar hacer piruetas y historias raras, que a veces... Al final creo que pasa en el SEO, ¿no? Tú puedes saber mucha parte del SEO técnico y es súper útil, pero cuando un artículo lo escribes y llama la atención y además el usuario se queda leyéndolo, que no está hecho solo para Google y lo que quiere Google, sino que el usuario se queda leyéndolo, al final tienes mejor posicionamiento. Pues más o menos yo creo que se basa todo en eso, en no solo pensar en la parte técnica de si limpiar la base de datos, sino lo que estás dando tiene un sentido y una base, digamos, útil y con marketing detrás para el cliente. 100%, no, 100% y hacer, ¿no? Es decir, al final hay muchas estrategias, muchas ideas, pero haciendo es como vas aprendiendo y validando que uno funciona para un sector. Y creo que 4 años en PC Componentes para hacer mucho y aprender mucho. Así que te agradezco un montón el ratillo porque yo me he llevado muchas ideas a trasladar incluso a proyectos que seguro que la persona que nos ha escuchado también, ¿no? Así que acierto un montón el que hayas querido compartirlo. Y nada, ahora sí que sí, acierto un montón el ratillo y para la persona que nos escucha, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao.